2 de la tarde con 21 minutos y seguimos en Historias y Vida este sábado, 7 de marzo, ya iniciando prácticamente, pues este tercer mes del 2015, y de verdad que haciéndote esta invitación, que nos escuches y que comuniques a las demás personas que en fin de semana hay muy buena programación, sábados y domingos. Aquí te estamos esperando en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y que también, pues nos puedes ver, nos puedes escuchar en radiomujer.com.mx, y si por alguna razón te perdiste algún programa y pues te gustaría, o a lo mejor escuchaste algún pedacito y quieres de nueva cuenta pues escucharlo todo, escucharlo completo, o pasarle la liga a alguien, que de esas veces que dices, este programa era para tal persona y no lo escuchó, pues es muy sencillo. Puedes meterte a la página de Mujer el Sexto Sentido en Facebook, y ahí, pues constantemente están subiendo los programas, o también directamente, pues en la plataforma de YouTube, en nuestro canal Radio Mujer GDL, así le pones, y ahí, vas a encontrar todos el canal o los programas, el listado de reproducción, o específicamente, pues Radio Mujer GDL, Historias y Vida, y pones el nombre del programa, o nada más, si recuerdas el tema, o nada más el programa, y pues ahí también te va a abrir todos los programas que ha habido, en algún programa en específico que quieras buscar. De esta manera, pues podemos escucharnos y estar en comunicación en diversas partes, en más lugares, y sobre todo, pues haciéndote también esta referencia, pues de estar muy al pendiente de las enfermedades, de las situaciones emocionales, de los trastornos emocionales, algún padecimiento, porque pues como lo hemos dicho aquí a lo largo de 6 años en Historias y Vida, pues nadie está exento a que no presente alguna condición, algún accidente, alguna enfermedad. Por ejemplo, que hoy nos vamos a enfocar a esto de las enfermedades raras, y que en unos minutos, pues ya están a punto de llegar nuestros invitados. Pero sí hacerte esa recomendación de cuidar de ti, de cuidar de los demás, de asistir periódicamente a un chequeo con el médico, tu médico familiar. Si algo no anda bien, pues recuerda que lo que aquí te recomendamos es apostarle a la prevención, no esperarte hasta que de plano digas, no, yo ya no aguanto el dolor, o algo ya no está bien, o ya llevo muchos meses con esta situación y ahora sí voy a buscar al médico. Pues lo mejor es que de verdad, desde que sientes algo extraño, algo que no anda bien, pues acudir al médico, o prevenir, hacerte un chequeo. Si estás al 100%, no importa, acude al doctor y apuéstale un poquito a la prevención. Ya nos decían en el Congreso de Avances de Medicina de Hospitales Civiles, que tuvimos la oportunidad de estar transmitiendo algunos de los programas de aquí de la barra de Radio Mujer, de la barra matutina. Pues la importancia que esto tiene, ¿no? El hacerte un espacio, el darte tiempo. Recuerda que pues el tiempo no va a llegar si es que tú no te lo abres, o un espacio en tu agenda, o en el día que tienes, o dedicarle un día a ir al médico, a acudir a algún chequeo. Porque de lo contrario, si no lo haces, pues el día de mañana, si llega alguna enfermedad, principalmente de estas que, pues están ahora sí que ensombreciendo la vida de muchos mexicanos, particularmente la diabetes, la obesidad, la hipertensión, pues te va a salir más caro ahora sí que en el momento que tengas este padecimiento. Así es que ahí está la recomendación de acudir con un médico, particularmente de estas llamadas enfermedades raras, y donde pues te comento que según datos que tenemos aquí, 7 millones de personas padecen alguna de estas enfermedades poco comunes, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad rara, es la que se presenta en 5 de cada 10,000 nacidos vivos. Ya está con nosotros el doctor Jesús Navarro.
Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Muy apenado. No se preocupe, sabemos que es fin de semana y que también el fin de semana de repente hay muchos eventos, mucho tráfico y la ciudad aquí se vuelve un caos, pero lo bueno es que ya está con nosotros. Gracias, sí, lamentablemente me metí en esa dinámica, pero aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Usted está al frente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, ¿verdad? Efectivamente, así es. Y que yo le decía por teléfono cuando agendamos, ay, no me gusta este nombre de enfermedades raras, ¿verdad? Pero desafortunadamente es como se le ubica o como se le conoce, ¿no? A estos padecimientos. Ciertamente estos padecimientos, por la traducción del inglés de rare disease, adoptado en la lengua castellana, pero es trabajo de nosotros también ir diluyendo esa situación de rareza por la nominación de poco frecuente. Claro. Que eso es lo que nos correspondería para nuestro idioma. Entonces, nosotros hacemos la mención de enfermedades raras o poco frecuentes. Poco frecuentes, sí, y es un poco como de repente el saber manejar las palabras, ¿no? Cuando nos referimos también un discapacitado y que ya nos han enseñado, ¿no? El darles su lugar o su nombre a una persona con alguna discapacidad, ¿no? Es correcto, este es el neologismo al que estamos nosotros apostando, a nombrar a las personas con enfermedades raras, así igualmente a las personas con discapacidad, anteponiendo primero la persona a la problemática y denominándolo de esa manera, porque, bueno, también mucha gente que nos ataca por desconocimiento, obviamente queremos pensar que es por eso, sí, menciona que somos raritos, entonces nadie es rarito, son personas con enfermedades algún raras o poco frecuentes. El 28 de febrero es el día que se reconoce o se hace un llamado, ahora sí que a la población, sobre estos padecimientos. Efectivamente, sí, nos estamos uniendo al movimiento global de reconocimiento a las personas que viven con una enfermedad poco frecuente en todo el mundo. Y es una oportunidad para salir a las calles y manifestarnos de una manera pacífica, pero también para dar a conocer y sensibilizar a las personas, a la sociedad, a los tomadores de decisiones y a las instituciones en relación a la existencia de estos padecimientos, la importancia que tiene reconocer su existencia y, por supuesto, al tomarlos en cuenta, al atenderlos, elevan la calidad de vida de las personas que enfrentan estos padecimientos. ¿Cuáles son? Sé que son varios nombres, padecimientos en los que están estas enfermedades raras o poco frecuentes, pero ¿cómo se hace el diagnóstico de la misma? Porque checando en internet, que vale la pena decir que de repente, bueno, pues en internet no está tan actualizado o de repente no está tan filtrada la información, bueno, vienen muchos padecimientos, muchas enfermedades, y sí me gustaría ahorita al regreso a la pausa, doctor, que nos dijera cómo, en base a qué se hace el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente. Con todo gusto, es muy penoso, pero sí. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Gracias por estar en sintonía del 1040 y en radiomujer.com.mx. Esta tarde en Historias y Vida estamos hablando con el doctor Jesús Navarro. Él está al frente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras y haciendo memoria, recordando, bueno, pues ya lo hemos tenido aquí en Historias y Vida. ¿Qué sería? Yo creo que hace unos 4 años más o menos. Más o menos. Donde nos vino a hablar de la asociación MPS Jajax. Así es. Y que nace porque 5 niñas, incluida su hija Jimena, tenían un padecimiento o una de estas enfermedades poco frecuentes. Sí, efectivamente, bueno, al nacimiento de mi hija Jimena, pues nos enfrentamos a una situación de peregrinar diagnóstico, que ese es el enlace con lo que teníamos hace un momento, con lo que íbamos a regresar. Me nació con un padecimiento, no podía, su estómago no toleraba ningún tipo de alimento, incluso el seno materno, lo cual nos hacía pues difícil la vida, y la vida a Jimena, porque pues no dormía, no podía comer, lo que comía era diarrea. Empezamos a investigar, pero pues investigamos, nos llevó a nosotros, por mucha fortuna, 1 año y 10 meses, pero fue excepcional,
porque bueno, tuvimos la fortuna, la diosidencia de encontrarnos con las personas indicadas pues en muy poco tiempo, pero hay este periodo de peregrinar diagnóstico puede prolongarse 7 hasta 10 años en la vida de una persona con todo el deterioro que los pacientes con una enfermedad poco frecuente sufren, ya que vas de médico en médico en médico, obviamente pues piensas que este siguiente médico va a dar un buen tratamiento o va a atinar con el diagnóstico de tu hijo, y no es así, porque haces exámenes, estudios de laboratorio, etcétera, lo que te piden. Los resultados obviamente dan un resultado que debería de controlarse con ciertos medicamentos y no es así, se sigue deteriorando. ¿Y se puede, yo le preguntaba en la pausa, se puede en este peregrinar, bueno, pues también está el riesgo de confundirla con otro padecimiento y a veces no hay médicos especialistas, ¿no? Y de ahí quizás sea el peregrinar, ¿no? Pero esa es la razón, no se piensa en estas patologías y por eso no se integra el diagnóstico. No quiere decir que sean malos estos médicos, sí, sino que no diagnostican lo que no conocen. Entonces son enfermedades, como te vuelvo a repetir, que pueden incluir ciertos signos y síntomas muy parecidos a lo común, pero si no responden a la terapéutica, entonces tienes que ir más a profundidad. Estás obligado a ir a más profundidad, que era lo que no sucedía o lo que no sucede con personas que están en ese peregrinar diagnóstico. ¿Sí me doy a entender? Esta situación pues te lleva a que estés desgastándote emocional, física y económicamente. Tu paciente, tu hijo, mi hija, se estaba deteriorando gravemente, al borde de la muerte. Afortunadamente, sí, encontramos una persona ahí que pues, fue clave en todo esto, que bueno, ya luego entraremos a la historia de Jimena, pero llegó el estudio correcto, el diagnóstico correcto, y en su momento Jimena fue la niña con mucha suerte, que fue la más pequeña en recibir tratamiento más rápido en todo el mundo. ¿Cómo se llama el padecimiento que ella tiene? Mucopolisacaridosis. ¿Y qué es más o menos lo que nos decías de que no toleraba? Sí, es una deficiencia en la enzima. Ajá. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene muchos órganos. Uno de ellos es el lisosoma. Una de las funciones del lisosoma es producir más o menos como 50 enzimas. A mi hija, su código genético le impide, no le dio la información para producir la enzima número 1, vamos a ponerle de esta manera, que es la mucopolisacaridosis, que se refleja en la mucopolisacaridosis tipo 1. Entonces, a la hora de que llegan a su célula las azúcares pesadas, no se pueden ni metabolizar ni reciclar, que sería la función de esa enzima. Entonces la van almacenando en la célula y va interrumpiendo los demás procesos. Es por eso que la alimentábamos y pues estaba tan inflamada la célula que no podía hacer su proceso en el intestino y todo pasaba y eran diarreas, desnutrición, etcétera, etcétera. Además de que pues se estaba deteriorando neurológicamente y su desarrollo. Llegamos al punto de que llega el diagnóstico, llega el tratamiento, le aplican la enzima que no produce su cuerpo y es mágico, ¿sí? Todas las cosas vuelven a su funcionamiento normal, se metabolizan esas azúcares pesadas, se les da el cauce, entonces mi hija ahora puede vivir y es pues una magia todo esto. Que nosotros al ver esta situación creemos que nadie debe de pasar por ese dolor y esa situación, por ese peregrinar, por eso organizamos MPC Jajax, sí, y empezamos a estimular el diagnóstico, a difundir el conocimiento de esta enfermedad que ha ayudado a muchos médicos a diagnosticar y ha cambiado tanto el panorama ahora en nuestro Jalisco, en nuestra ciudad y luego en todo nuestro país, que ahora es cada vez más frecuente que se hable de las enfermedades raras poco frecuentes, gracias a todo este movimiento y el movimiento asociativo, ya que se fueron integrando, nos fuimos integrando a ese movimiento asociativo hasta crear OMER, la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, donde incluyen a 21 asociaciones con diferentes patologías que todos empujamos para que se conozca, se divulgue el conocimiento de la enfermedad, por ejemplo, fibrosis quística, fenilcetonuria, X frágil, esclerosis tuberosa, etcétera, etcétera. Somos 21 asociaciones
acidosis renal tubular, son muchas patologías, pero si los médicos, nosotros les damos la información a médicos, organizamos un congreso cada año, que se llama Congreso Internacional de Enfermedades Raras, y llevamos todo ese conocimiento de los grandes expertos que hay en nuestro país hacia los médicos de primer contacto para que piensen en estas enfermedades y se disminuya ese peregrinar diagnóstico. Ahora, se les invita también a la población, y ese es un punto clave, que si ves que tu paciente, tu familiar, tu hijo, está con un médico y con otro y no encuentra mejoría en ese peregrinar diagnóstico, muy probablemente yo diría que un 99% te estás enfrentando a una enfermedad poco frecuente, que no sabemos si tiene tratamiento o no. Pero en esa investigación ahora ya está OMER, ya está JAJAC, ya está PKU de México, que pueden acercarse a nosotros a través de nuestro chat, a través de nuestras líneas de contacto en todas las redes sociales, sí, para que podamos empezarlos a ayudar a despejar esas dudas y orientar su diagnóstico. Yo veía también ahora que fue el día de las enfermedades raras, el 28 de febrero, que por ejemplo en España, bueno, pues creo que han avanzado muchísimo en comparación con México, y creo que a lo mejor aquí, bueno, pues ya se está haciendo algo con esto, en esta asociación de JAJACS y ahora de la OMER. Sin embargo, es bien importante, Jesús, el trabajo en equipo, el cómo ustedes se han unido y han ayudado, ¿no? Como tú bien lo mencionas, quizá los médicos, pues no se trata de ver si tienen o no la culpa, sino que no se le ha apostado por este tipo de padecimientos. ¿Qué tanto en México se está trabajando en invertir, ¿no? Ahora sí que el presupuesto en situación, en una información científica, médica, para ver, bueno, pues los padecimientos poco frecuentes que están surgiendo, que ya están aquí, y que seguramente van a haber más, ¿no? Bueno, sí, es importante y es clave el involucramiento de las autoridades, de los tomadores de decisiones y de las instituciones. Afortunadamente, bueno, hemos formado un buen equipo en la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, y ahora pertenecemos a la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que está liderada precisamente por esta organización que tiene grandes ejemplos, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. El presidente de la Alianza Iberoamericana es el presidente de la Federación. Entonces estamos trabajando en la construcción de todo esto, estamos trabajando en conjunto. La celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras ha llevado y ha permitido dar esa imagen de buenas prácticas y de involucramiento con los tomadores de decisiones. Estamos trabajando fuertemente ahora, sí, con hospitales civiles, y estamos muy agradecidos porque nos han tomado en cuenta. Ahora los hospitales civiles ya están certificados para atender enfermedades raras. El Hospital General, el OPD Hospital General de Zapopan también se está involucrando en las actividades para identificación y capacitar a su personal. De hecho, tuvimos la fortuna de que nos organizaron una rueda de prensa y en el recinto de los hospitales civiles, donde están mostrando todo su interés y el empeño. De hecho, en el Congreso Internacional de Avances en Medicina de los Hospitales Civiles fuimos mencionados y estamos invitados. Además, pues el logotipo, sí, fue una lazada morada, que es el logotipo internacional de alianza y de ayuda a las personas con enfermedades raras, poco frecuentes. Entonces, estamos trabajando ciertamente para la construcción de todas estas líneas de acción que nos van a permitir posicionarnos en la mente de los médicos, y ciertamente es un trabajo que poco a poco tiene que irse construyendo. A través de este trabajo estamos seguros que cada vez se van a diagnosticar más y más personas con enfermedades poco frecuentes, pero créeme, ya desde ahorita te digo que está muy involucrado y muy interesado en toda esta capacitación. Los hospitales civiles, obviamente a través es un hospital escuela de la Universidad de Guadalajara, pero también están las universidades con escuelas de medicina que se han podido involucrar ahora en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Vamos a la pausa y al regreso, se nos fue rápido el tiempo, pero al regreso en el último bloque nos estarás dando los detalles de dónde están ubicados, si podemos hablar de alguna de las enfermedades poco frecuentes, pero que son como más comunes en este rango,
que las personas que nos escuchan pudieran ubicar, ¿no? Si es que alguna de ellas, ahorita alguna mamá, algún papá está presentando una situación con su hijo, bueno, pues para darles alguna asesoría. Vamos a la pausa. Con todo gusto. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 48 minutos y bueno, pues cerrando este programa de las enfermedades raras o poco frecuentes, hay que cambiarle el nombre, poco frecuentes que existen en el mundo, particularmente, bueno, nos estamos enfocando aquí a México, a Guadalajara, y que una buena noticia, así como ahorita nos decía el doctor Jesús, de todo lo que han hecho a través de esta organización, de que se unieron un grupo papás, médicos, comunidad, familiares que han presentado o que tienen a alguien muy cerca con algún padecimiento de estos y que han hecho muchísimas alianzas. Bueno, pues aquí en Radio Mujer, en Historias y Vida, ya le propusimos que todos los sábados, cada sábado 1 de mes, vamos a tener una asociación que esté enfocada o que esté arropando a cierto padecimiento poco frecuente, como de los que ya nos mencionaba, ¿no? Fibrosis quística, la fenilcetonuria, todos estos nombres. Acidosis renal tubular. Acidosis, fíjate que sí hemos hablado de la acidosis tubular. Estoy seguro que sí. Y que la verdad es que yo te decía antes de irnos a la pausa, que ya hay algunas que no son ni tampoco frecuentes. Lo que pasa es de que ya las tenemos todas identificadas, las tenemos en mente y por eso no se nos hacen tan poco frecuentes. Pero en una población, vamos a decir, en nuestro Guadalajara, sí podemos decir que en 6 millones de habitantes no somos ni siquiera 1,000 personas con enfermedades poco frecuentes que no tienen tratamiento o que tienen tratamiento pero que le están llevando muy mal y están siendo incluso expuestos hasta a cirugías que no son necesarias y ponen en riesgo la vida. Claro, y seguramente tú has de conocer también diferentes historias, ¿no? De personas que tuvieron este peregrinar, que tuvieron un mal diagnóstico, que retrasaron su tratamiento y no sé, un montón de situaciones. Todas son, ¿no?, muy tristes. Hablar de enfermedades raras o poco frecuentes son temas muy espinosos para todos, ¿sí? Hay mucho rencor hacia nosotros, yo soy médico, hay mucho rencor hacia las personas que se visitaron y no dieron con el diagnóstico, y también te voy a decir que los centros de atención múltiple, y hay un montón de lugares, como por ejemplo el CRIT, que está lleno de personas que tienen un padecimiento poco frecuente y que todavía no están diagnosticados, pero que pues obviamente necesitan rehabilitación y necesitan ser incluidos. Palabras y acciones como ser incluyentes, ser tolerantes, todas estas cosas de neologismos que estamos experimentando como sociedad, aplican para las personas con enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Entonces, bueno, ahí nos estás diciendo ahorita lo de la acidosis. Esta sería una de las enfermedades más comunes o que en los últimos años hemos escuchado más. Porque se ha ampliado el conocimiento de esta enfermedad. Te digo, hay pacientes que están ahí, que están viviendo todavía con una enfermedad no diagnosticada, ¿sí? Y es dolorosísimo. Porque están yendo al CRIT, están yendo a los centros de atención múltiple, a la escuela, y le preguntas, oye, ¿qué tiene tu hijo? Pues es que nunca me han podido decir. Ese es dolorosísimo. Claro. Sí, ahora nosotros no podemos permitirnos, como especie, como grupo, sí, que ya conocemos el genoma humano y que ya sabemos cuál es la función y ya tenemos perfectamente bien estudiada la fisiología celular, sí, y la ingeniería genética y todo esto. No nos podemos permitir que una persona no tenga un diagnóstico, sí, pero desisten en ese peregrinar y son niños de 10, 12, 14 años, sí, que sí están asistiendo a terapia, sí, pero no tienen un diagnóstico y se siguen deteriorando, y eso necesitamos cambiarlo, necesitamos ofrecerle algo a esta familia, sí, bueno, el día 5 de marzo fue el evento donde Su Alteza la Reina Leticia en el Senado de España se pronunció a favor de las personas con enfermedades poco frecuentes y hubo un ejemplo. Dice, es maravilloso simplemente con saber que tiene un nombre y un apellido el padecimiento de tu hijo, ya sabes a dónde vas y qué hacer, aunque no tenga tratamiento específico, ¿sí? Y su vida
no va a cambiar en relación al tratamiento, pero sí va a cambiar en relación a la percepción que se tiene de ese diagnóstico. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Y otro, bueno, pues área o situación que se ve afectada dentro del núcleo familiar, obviamente es un dolor muy grande, como tú bien lo mencionas, el que no tengan un diagnóstico certero, ¿no? La parte de la economía, ¿no? Porque a raíz de que estás peregrinando, que estás de médico en médico, y eso sí, si tienes seguro, y aunque no lo tuvieras, ¿no? Que es la misma situación, es la misma ¿no? situación, Claro. la labor de padre, de madre, sí, y en su mayoría madres solteras o madres, o sea, una familia unifamiliar, pues, que nada más tienen un jefe, sí, que en nuestras sociedades es la mujer la que está al frente de todo, sí, es enfermera, es cuidadora, es trabajadora, bla, 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 sí. No podemos permitir que siga con ese dolor, ¿sí? Peregrinando con la incertidumbre de saber qué tiene, pero el tema me salí de foco, pues, es dolorosísimo, ¿sí? Es muy, muy doloroso no tener un nombre y un apellido para un padecimiento con tu familiar. Lo desgasta. Exacto. Sí, no, y va mermando también la situación con otros hijos, con los hermanos, la situación emocional, la situación del dinero, no sé, la situación laboral, el tiempo, si no puedo cuidar de mi hijo porque tengo que, como madre, jefa de familia, pues tengo que ir a trabajar, y entonces, ¿quién me ayuda? Y, ¿no? Creo que es una situación que no nada más es la enfermedad en sí, ¿no? Si todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí, voy a tomar las palabras de un buen amigo, Paulo César, decía, es un tema que tiene muchos lados y todos son espinosos, todos, por donde lo toques, por todos te espina, por todos duele, por todos los lados duele, sí, exactamente.